Entonces estábamos viendo estos aspectos esenciales del CBU y esto es lo que más tenemos que reforzar. En el día de hoy todas las situaciones problemáticas de este tema se van a resolver con esa ecuación que es clave. Entonces la ecuación donde el resultado, hemos quedado acá, es igual a lo que habíamos dicho, precio menos costo variable por Q menos costo fijo total, por lo que es lo mismo, contribución marginal total menos costo fijo total, y lo que es lo mismo, habíamos dicho también que eso es igual contribución marginal unitaria por Q menos costo fijo total, o lo que es lo mismo, que el resultado va a ser igual a ¿qué? A la razón de contribución por las ventas menos el costo fijo total. Esas son como las ecuaciones, las relaciones que tenemos que ir manejando. Y según los datos que se vayan presentando, bueno, tenemos que ir viendo qué ecuación vamos usando. Entonces esa es la idea, ¿no? Y no solamente es usar la ecuación, sino también es interpretar los datos. Interpretar los datos. Entonces, el punto de equilibrio se puede un poco trabajar en forma gráfica. En forma gráfica. Habrán visto algo en algún curso de principios de economía, de microeconomía, como los economistas buscan siempre el equilibrio del mercado, entonces la oferta, la demanda. Bueno, acá lo mismo, solamente que nosotros necesitamos una empresa y en esa empresa queremos un poco ver cuál es la relación de los ingresos, de los costos fijos, los costos variables. Y acá vamos a tener la curva, por ejemplo, acá tenemos la curva de ingresos, ¿sí? Esta es la curva de ingresos. Si yo no vendo nada, ¿qué pasa con los ingresos? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto es la facturación? Cero, ¿verdad? Entonces, a medida que yo voy vendiendo unidades, se comienza a generar la curva de ingreso total, IT, que es la curva de ingreso total. Y como yo siempre divido los costos en costos fijos y costos variables, que esa es la clasificación de costos que nosotros consideramos, cuando yo no vendo nada, lo lamento, tenemos una estructura de costo fijo, ¿no? Y a partir de que yo voy vendiendo, bueno, obviamente yo voy incurriendo en los costos variables. Entonces, hay un punto donde, ¿qué pasa en ese punto? ¿Cómo se llama ese punto? Del ingreso total se iguala al costo total. Punto de equilibrio. Muy bien, el punto de equilibrio acá, ¿cuántas unidades serían? 25. Entonces, ¿cómo yo interpreto el punto de equilibrio Milagros? ¿Cómo interpreto yo el punto de equilibrio ahí? Yo digo, el punto de equilibrio es 25, pero para un empresario, ¿qué significa 25? Bien, o sea, ¿para qué? Eso, si yo vendo, por ejemplo, autos, entonces produzco y vendo autos. Entonces, ¿qué le tengo que decir yo al vendedor de autos? Mire, usted para que no gane ni pierda, tiene que producir y vender ¿cuántos autos al mes? 25. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos en esta materia que se llama gestión y costos. No solamente es calcular, sino el cálculo lo tenemos que circunscribir e interpretar en un contexto de negocio, ¿no? De gestión. Por eso los casos que vamos a trabajar hoy día los va a llevar a lugares de empresas que tienen que no solamente calcular, sino como licenciados en administración, tenemos que calcular y darle un contexto a ese dato, un contexto para la gestión. Y esa es la diferencia y el plus que tenemos con un contador. Porque el contador en su formación solamente va ahí y va a calcular. O nosotros como licenciados en administración le decimos, che, contador, haceme un estado de resultado. Pero la interpretación no la va a hacer el contador. ¿Quién le tiene que hacer? Nosotros. Nosotros le tenemos que dar el contexto de negocios. Porque nosotros tenemos esa formación. Entonces eso se espera de nosotros. Bueno, entonces con estas formulitas vamos a ir trabajando esos conceptos. Y hoy estamos trabajando con el profe Brian también. Y decía, bueno, qué importante es este gráfico. Ese gráfico se llama gráfico V, que está en el libro de Holmgren. El gráfico V que a veces los estudiantes preguntan, ¿para qué estudio matemática? ¿Para qué estudio matemática? ¿No? Y bueno, y acá está un poco la explicación. Yo necesito una ecuación de ¿qué función es esa? Una función lineal que es una recta. Una recta, ¿no? Entonces, en matemática, para que yo pueda graficar una recta, necesito dos valores. ¿Cómo se llaman esos valores? Para que yo grafique la recta.
¿Ah? Claro, pero ¿cómo se llaman algebraicamente lo que yo necesito para graficar una recta? La pendiente y la ordenada del origen. Si yo tengo la ordenada del origen y la pendiente, yo puedo graficar una recta. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, en esto. Si yo retomo esto, ¿sí? El resultado igual a la contribución marginal por Q menos el costo fijo total. Y esto tiene que ver con I igual, esto sea AX más B. ¿Ah? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el resultado va a ser la variable dependiente. ¿Sí? ¿Qué va a decir? Que la contribución marginal, ¿qué va a ser la contribución marginal? ¿La qué? La pendiente y el costo fijo, la ordenada al origen. Eso en términos matemáticos. Entonces, para que yo entienda el gráfico. Entonces, la pendiente me va a decir eso. Y cuando se cruce la recta con el eje de las X, ¿cómo se llama esa? Ese punto, algebraicamente, ¿se acuerdan? Si el costo fijo total es la ordenada al origen, ¿cómo se llama el punto, algebraicamente, donde el resultado es igual a 0? Donde ahí esa curva se corta al eje de las X, tiene un nombre. Así como está la ordenada del origen. ¿Se acuerdan cómo se llama esa? La abscisa al origen. Y entonces la abscisa, si yo soy matemático, voy a decir la abscisa al origen es 2500. Pero si yo soy licenciado en administración, ¿qué voy a decir? ¿Qué es 2500? El punto de equilibrio. ¿Ah? Entonces fíjense cómo lo mismo, según la disciplina que yo tenga, tiene un nombre distinto. Pero estamos hablando de lo mismo. Solamente que nosotros como licenciados en administración nos decimos, bueno, esa es el punto de equilibrio para nosotros. Pero si yo soy matemático, ¿qué va a decir un matemático? No, esa es la abscisa al origen. ¿Ah? Entonces, como para que ustedes vayan relacionando los conceptos. Entonces, es importantísimo ese gráfico, ya lo vamos a ver después en la ejercitación. Bueno, esto vimos un poco el punto de equilibrio, las formulitas vimos ayer, ¿se acuerdan? Costo fijo sobre margen de contribución por unidad o costo fijo sobre el porcentaje de margen de contribución. Eso vimos ayer y queríamos mostrar este ejemplito, un poco cómo esta empresa tiene así un precio, vende celulares, tiene un precio de venta, tiene un costo variable y un costo fijo, ¿no? El costo variable es 70.000, el costo fijo 15 millones. Entonces, bueno, ahí el punto de equilibrio nos va a dar 300 celulares al mes. Entonces, hay algo que también estuvimos haciendo ayer en práctica, es verificar. Entonces, yo digo que en 300 celulares el resultado tiene que ser ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que ser el resultado de la empresa? ¿Cuánto gana o pierde la empresa? Nada. ¿Cuánto es el resultado? 0, porque estoy en el punto de equilibrio. Entonces, eso es la verificación. Muchas veces le pueden pedir, verifique el punto de equilibrio. Entonces, yo para verificar el punto de equilibrio, ¿qué tengo que construir? ¿Qué es eso que está construido ahí? Ingreso menos costo variable, un estado de resultado. Entonces, si yo construyo un estado de resultado y al nivel de 300, ¿cuánto tiene que ser el resultado de la empresa en ese nivel? 0, porque no gano ni pierdo. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que ir como analizando. Y obviamente que acá esa va a ser la curva de los ingresos, ¿sí? A medida que yo voy vendiendo, los ingresos van aumentando. Y voy a tener la curva de los costos, el costo fijo, el costo variable, por lo tanto el costo total, que va a ser la suma del costo fijo más el costo variable, es el costo total. Y luego voy a, en ese sentido, voy a cruzar las curvas de costo, eso se llama el método gráfico. Voy a cruzar la curva de ingreso total con el costo total y ahí voy a graficar y voy a identificar el punto de equilibrio. ¿Sí? Punto de equilibrio, que en este caso son 300 unidades y ahí voy a poder identificar por debajo del punto de equilibrio estoy en la zona de ¿dónde? ¿De qué? De pérdida. Y por encima del punto de equilibrio estoy en la zona de utilidades, de ganancia. Muy bien, eso es importante. Y también algo que también si yo puedo calcular cuántas unidades yo debo vender para que el resultado sea 0, también yo puedo decir, bueno, ¿cuántas unidades puedo vender yo para ganar 100, 200, 300? Y eso se llama meta de utilidad, la meta de utilidad.
Entonces, la metautilidad tiene que ver con eso, con que yo planteo la ecuación de resultado y yo le digo, bueno, yo quiero ganar ahora 5.000, 6.000, 10.000 y yo despejo la incógnita, ya sean las unidades vendidas o ya sea el monto de ventas. Bueno, un poco eso es lo que vamos a trabajar hoy y lo que tenemos que trabajar en los casos que teníamos. ¿Sí? Entonces vamos a ver los casos que teníamos para hoy. Tenemos que chequear el caso número 1, ¿se acuerdan? Que vimos ayer. Miren cómo primero va la situación. Y eso pasa en el mundo real. Cuando uno va a calcular costo en la vida real, vos vas, visitas la empresa, andás preguntando, che, ¿qué hace? ¿A qué se dedican? Y comenzás a... ¿Y eso qué es esos cuadritos? Esos cuadritos es la recopilación de los datos, que es lo que más cuesta en la vida real. Entonces, en los problemas, dice, este es el costo. Bueno, y obtener ese cuadrito en la vida real le lleva el 70% del tiempo. O sea, recopilar los datos, ordenarlos, porque las empresas no tienen ordenados los datos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes en la vida práctica hagan esto, van a ver que van a dedicar mucho tiempo a ordenar los datos. Por eso estas cosas que parecen triviales, fíjense que esto les va a ir ordenando cómo yo voy a recopilar y voy a sintetizar los datos de la empresa. Entonces hay un cuadrito donde, ¿qué me está informando en ese cuadro? Bien, costo de material, que sería un costo fijo o un costo variable. Costo variable. Hay un principio que es interesante, que lo dice Honger en el capítulo número 2, te va a decir eso. Vos cuando penséis los costos, generalmente los costos variables siempre se piensan en términos unitarios. O sea, cuando vos lo vas a recopilar, por ejemplo, yo le estaba contando ayer que estábamos trabajando en una empresa que vende sándwiches de milanesa. Entonces vos vas y decís, bueno, che, a ver, ¿qué costos tenés? A ver, y dice, bueno, yo compro la carne y cada sándwich necesita 200 gramos de carne para hacer la milanesa. Y el dato ahí, ¿cómo está? En términos unitarios. Entonces, fíjese, entonces es un costo variable. Y yo le digo, che, ¿cuánto pagás de alquiler? Y al mes pago 300.000 de alquiler. ¿Eso qué tipo de costo es? Fijo. ¿Y cómo lo recopila? En un periodo de tiempo y por total. ¿Sí? En total. Entonces, eso también es importante. Eso es como un tips, ¿no? Entonces, un tip es que siempre los costos variables siempre se piensan en términos unitarios y los costos fijos siempre, cuando uno los recopila, están en términos totales, ¿no? Esto es como en la recopilación. ¿Sí? Cuando uno va a la calle a trabajar con los datos, uno así recopila los datos. Bueno, pero ¿qué dato tengo yo? Que el costo variable unitario de producción, ¿cuánto es? 10.000. Entonces yo tengo que comenzar a analizar los datos. Dice, bueno, tengo 10.000. Sigamos. ¿Qué otra cosa me está ofreciendo el temario? Dice mano de obra, sueldo de supervisor. ¿Cuánto da eso? 500.000. ¿Y eso es un costo fijo de qué? Un costo fijo de producción. ¿De cuánto? 500.000. Muy bien, 500.000. Yo simplemente voy a ir recopilando los datos y después lo vamos a organizar. Esa es la estrategia de resolución. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo costos indirectos de fabricación fijos totales también, ¿no? Entonces tengo costos fijos indirectos ¿por cuánto? Por 300.000. Muy bien. ¿Qué otra cosa me dice el temario? Dice que existen gastos fijos de administración y ventas anuales. Anuales, perdón. ¿Y qué me está diciendo esto? ¿Y este costo fijo de mano de obra por cuánto es? Por mes, ¿verdad? Por mes. Este costo fijo es por mes. Entonces esto es por mes. Esto es por mes. Y tengo un costo fijo de administración y ventas de cuánto. ¿Qué dice el temario? ¿De cuánto es? 2.400.000. Pero ¿en qué periodo de tiempo? Por año. Entonces hay que ver, fíjense, yo recopilé datos y algunos están por mes y otros están por año. Entonces yo tengo que ser consistente en cuál es el periodo de análisis que yo voy a hacer, ¿no? Y fíjense que dice el precio de venta. Después dice que tengo otros costos variables en función de las ventas, de un 10%. ¿Cómo van a hacer eso? Es un costo variable unitario de ventas. ¿Cuánto va a ser? ¿El 10% de quién? Del precio de venta.
del precio de venta. Entonces, el 10% ¿de quién? De 20.000, que muy bien, porque el precio de venta, ¿cuánto es? 20.000, ¿verdad? Entonces, y el 10% de los 20.000 van a ser, ¿cuánto? 2.000. Tiene calculadora, ¿verdad? Sí, 2.000. Bueno, muy bien, 2.000. Bueno, y con eso, a ver, si el gasto fijo de administración es 2.400.000 por año, ¿qué sé yo? ¿Que por mes cuánto va a ser? ¿Ah? ¿Cuánto? 200.000. Muy bien. Bueno, fíjense que estamos trabajando. Eso es lo que hace un científico de datos. Porque a partir de los datos, estos datos, fíjense, estos datos, cuando uno hace ciencia de datos, los datos pueden ser de tres tipos. Pueden ser no estructurados, pueden ser semiestructurados o pueden ser estructurados. Estos datos ya están estructurados, porque ya están en una tabla. Entonces me dice el concepto y me dice el monto. Entonces esos son datos estructurados. Ahora, en la realidad uno va al campo y a veces el dato no está estructurado, está en la mente del dueño. Entonces vos lo tenés que extraer y ordenarlo y darle como una forma. Eso se llama estructurar datos. Bueno, y con eso ya podemos calcular qué me pide lo primero. El punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio, pero bueno, yo puedo hacer un procesamiento adicional. Puedo hacer un procesamiento adicional. ¿Y qué puedo decir? ¿Yo qué puedo decir de todo esto? ¿Yo cómo puedo sintetizar todo esto? Que el costo variable unitario, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Los 10.000 más los 12.000. ¿Sí? El costo fijo total mensual, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? 1.000.000. Van a ser los 500.000 más los 300.000 más los 200.000. ¿Cuánto va a ser? 1.000.000. Muy bien. ¿Qué otra cosa tengo como dato? Que el precio de venta, ¿cuánto va a ser? 20.000. Muy bien, 20.000. Y ustedes como licenciados en administración ya podemos calcular la contribución marginal unitaria, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser la contribución marginal unitaria? Bien, 12.000 los 20.000 menos los 12.000. ¿Cuánto sería? 8.000. Y como también queremos ser muy ejecutivos, el porcentaje de contribución marginal, ¿cuánto va a ser? Unitario. Muy bien, o sea, 40%. Es un monto razonable. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer, fíjense que lo más difícil de esta parte es que yo tengo los datos, tengo la situación, y yo, fíjense qué estuve haciendo. Estuve extrayendo los datos y estuve un poco identificando y ya procesando los datos que yo necesito para, en este caso, comenzar a ayudar a la empresa. Entonces me pide acá el punto de equilibrio mensual. Entonces ahora el punto de equilibrio mensual ¿cómo va a salir? Va a salir fácil, con la formulita que ya vimos ayer con el profe Brian. ¿A qué va a ser el punto de equilibrio? A ver, yo puedo utilizar la ecuación de resultado. Eso a mí me gusta mucho decir, bueno, ¿cómo es el resultado de esta empresa? ¿Cómo se compone el resultado de esta empresa? ¿Cómo se compone? Fíjense, puedo usar cualquier, ¿sí? Entonces, en este caso, el resultado lo puedo presentar ¿cómo qué? ¿Cuál es la contribución marginal unitaria? 8.000 por las unidades que usted venda. ¿Menos qué? Menos ¿qué es? 1.000.000. Y este es el producto más importante porque con esto yo estoy viendo cuánto es la contribución marginal, cuánto el costo fijo. Simple, es un modelo sencillo, obviamente, ¿no? O bien puedo decir que el resultado aquí es igual a 0,40 por las ventas, porque eso es lo mismo también. Yo ahí voy a tener el punto de equilibrio, menos 1.000.000. Miren, y esto, mañana que vayamos al laboratorio, con esto vamos a hacer magia mañana. Porque con eso vamos a comenzar a ver escenarios. Así, ¿qué pasa si yo vendo 100? ¿Qué pasa si yo vendo 300? ¿Qué pasa si yo vendo 400? ¿Qué pasa si? Entonces yo voy viendo cómo se comporta el resultado.
Y vamos a graficar después esa línea que se llama el gráfico V, con Excel. Entonces eso te va a dar como mucha data del negocio, de cómo se comporta el negocio y cómo se comporta el resultado. ¿Y a usted qué le parece? ¿Eso será importante para un negocio, saber el resultado? Es clave, porque eso es la evaluación de desempeño. ¿Han ido al médico alguna vez ustedes? Son muy jóvenes ustedes. ¿Sí? ¿Qué hace cuando uno va al médico? El médico, usted va al médico y lo diagnostica, le dice si usted tiene tal cosa. No, ¿cómo es tu nombre? Pía. No, ¿qué hace el médico? Evalúa, muy bien. Entonces va a pedir unos análisis. Entonces nosotros como somos licenciados en administración, cuando ya la empresa, a los 10 minutos de hablar con la empresa, no le decís, usted está mal, no, tiene que decir, a ver, contame qué hace, cuáles son tus ventas, cuáles son tus costos, cuáles son las relaciones físicas. O sea, por cada unidad que vos vendés, cuánto gastás, cuánto consumís, cuántos operarios tenés. Todas esas cosas después las voy a tener que ir ordenando porque las empresas no tienen esos datos ordenados. Lo que charlamos allá de los emprendedores, ¿para qué agarran un emprendedor y van a ver que el emprendedor solamente va a tener algunas facturas, si es que tiene, algunas anotaciones de cuánto compró de las materias primas, pero no tiene el tiempo registrado ni qué decirle si está trabajando en su propia casa o en la casa de sus familiares, menos va a registrar los costos fijos. Pero bueno, pero esos son costos que existen dentro del emprendimiento que son necesarios para que lo lleve a cabo. Entonces, esto es muy importante. Bueno, quiero que me digan entonces cuánto va a ser el costo fijo en unidades. Tengo que aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces, yo digo 8.000 por Q menos 1.000.000 tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto tengo que igualar eso para que yo tenga el punto de equilibrio? El resultado. A 0. ¿Y qué tengo que despejar? Q. Bueno, ¿cuánto da Q? 125. ¿Cuánto? 125. ¿Está 125? Entonces son 125 unidades. Entonces, ¿qué le digo yo a la empresa? ¿De qué era la empresa esta? De circuito, ¿verdad? ¿Qué vendía? Vendía calculadora, un solo producto, la calculadora financiera. Entonces, ¿qué le tengo que decir yo al empresario? ¿Cómo voy a interpretar yo esos 125? Claro, si yo estoy en el último día del mes y estoy vendiendo 120 calculadoras, ¿qué me va a pasar? Está en el horno, o sea, está en la pérdida. No voy a poder generar ingresos, ¿para qué? Para cubrir los costos fijos y los costos variables. Entonces eso es como muy importante, ¿no? Muy importante. Yo después debería darle mi CBU y cuando usted apliquen esto me vale el diezmo, ¿no? Bueno, tienen que aplicar esto, ¿no? Bueno, entonces bien. Y en pesos, ¿cómo calculo en pesos? ¿Cuánto es lo que tengo que vender? ¿Cuánto es lo que tengo que vender? Calculen con la ecuación de abajo. 0,40 por las ventas, la incógnita son las ventas, menos 1.000.000 tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto tiene que ser igual eso? A 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay que calcular el monto de ventas? 1.000.000 dividido en 0,40. ¿Cuánto da eso? 2.500.000. Muy bien. ¿Y cómo más también yo podría haber obtenido ese valor de las ventas? Multiplicando las unidades por el precio. Muy bien, multiplicando 125 por ¿cuánto? Por 20. ¿Cuánto da eso? 2.500.000. ¿Da lo mismo? ¿Da lo mismo o no? Sí. ¿Qué es lo que le quiero enseñar con esto? Que todos los caminos conducen a Roma. O sea, que yo puedo buscar distintos caminos. Pero ¿de qué va a depender? De los datos que yo tenga. O sea, a veces mis estudiantes, a veces estamos trabajando mucho a veces con unidades, ¿no? Y resulta que a veces son todos montos. Te dice, vende tanto, el costo variable es tanto, dígame el punto de equilibrio. Y me dice, profesor, falta un dato. Y yo le digo, creo que falta estudio. Porque si vos tenés las ventas y tenés costo variable y tenés costo fijo, y no necesitas las unidades, porque me puedes calcular el punto de equilibrio, el monto de venta, porque ya tenés la razón de contribución. Por supuesto, estamos aprendiendo y pueden ser como una catarata de información nueva, pero bueno, después tienen que sentarse y repasar los conceptos. ¿Por qué? Porque el mundo real va a ser así. A mí yo soy un poco reacio, si bien es cierto lo hago, porque sé que estamos aprendiendo, pero en el mundo real no hay un se pide. En el mundo real el cliente te va a decir, mire, yo no sé, yo creo que las cosas acá andan mal. Y yo le voy a decir, calcúleme el punto de equilibrio. Nadie hasta ahora nunca me pasó, escúchame, calcúleme un punto de equilibrio en unidad, en venta. No me dicen así los clientes.
Los clientes te dicen, mira, tengo problemas, yo he puesto 2 millones y no sé dónde está la plata. Siempre dicen eso. Yo he puesto 2 millones y no sé dónde está el dinero. Les juro que le va a pasar así. Entonces, tengo 2 millones y no sé dónde está el dinero. Dice. Yo pongo plata en este negocio y no veo nada. ¿Sí? Obvio, tiene costos ocultos, ese es el problema. Y no se da cuenta. Bueno, entonces nosotros tenemos que ayudarlo a que se dé cuenta. Y intentar como el médico salvarlo, que no sea... ¿Ha visto que está como el dengue hemorrágico? Bueno, muchas veces las empresas tienen hemorragias, o sea, tienen situaciones que no se dan cuenta, que son muy imperceptibles y así van perdiendo rentabilidad. Entonces, y eso es importante que nosotros como licenciados en administración podamos detectar con estas herramientas. Estas herramientas ayudan a detectar eso. Bien, ¿qué otra cosa pedía esto? Ya vamos a calcular el porcentaje de utilidad, ¿verdad? ¿Cuánto era? El porcentaje del margen de contribución ya lo hemos calculado. ¿Cuánto es el margen de contribución? 0,40, o sea, 40%. ¿Y cómo yo interpreto ese 40%? Eso también es, eso es muy importante porque eso es un indicador de rentabilidad muy importante para una empresa. Porque ¿qué va a decir? Yo le voy a decir en general qué dice y ustedes me lo interpretan. Eso te va a decir, por cada peso de venta, o sea, por cada peso de venta que vos tengas, te quedan 40%, o sea, 40 centavos, para cubrir ¿qué? Los costos fijos y luego generar utilidad. Porque por encima del punto de equilibrio, esa contribución marginal ya va a ser rentabilidad. Entonces, ¿qué me interesaría a mí? A ver, si ustedes queremos hacer negocio, ¿cuánto es más favorable ese porcentaje de contribución? ¿Cuando es más chico o cuando es más grande? Cuando es más grande, obviamente, cuando yo tengo costos fijos, cuando yo tengo costos variables pequeños y siempre y cuando tenga costos fijos bajos. Porque también eso te va a dar, el análisis de este CBU te va a ayudar a entender y a comparar lo que se llaman estructuras de costos. Las estructuras de costos es decir, qué decisiones yo tomé. Entonces hay empresas que tienen estructura de costos donde tienen altos costos fijos y poco costo variable. Y hay otros que dicen, no, yo quiero tener poco costo fijo y mucho costo variable. Esas son decisiones. Son decisiones. El que es más conservador va a decir, yo quiero tener todo costo variable y poco costo fijo, porque tengo mucha aversión al riesgo. Y el que sea más arriesgado te va a decir, no, yo quiero mucho costo fijo, poco costo variable, porque yo tengo confianza en mi producto. ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es lo bueno o lo malo? ¿Acá hay buenos o malos? No, y depende de lo que vos quieras, y depende de la aversión al riesgo. No es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor. Lo que tiene uno, cuando asesora, tiene que decir, mira, estos son los pros, estos son los contras. Entonces vos tenés que elegir. Yo no sé, vos tenés que elegir. Digo, qué es lo que a vos te conviene y según tu olfato de negocio, ¿qué te parece este producto? ¿Tiene aceptación en el mercado? ¿Va a venir el cliente a comprarlo? ¿Va a querer pedirlo más, pedirlo menos? Entonces, eso también uno lo tiene que ir conversando en función de cómo va haciendo los negocios. Y también, como dice, ¿cómo es tu nombre? Matías. Como dice Matías, el contexto. Muy bien, este contexto, estamos en un contexto de estanflación. Han visto que el presidente lo ha dicho en diciembre, ¿no? El que avisa no traiciona. Ha dicho, estamos en estanflación, o sea que tenemos estancamiento e inflación. ¿Sí? Peor no podemos estar. Entonces, estanflación, entonces, bueno, con mucha más razón, estas herramientas te ayudan a ver hacia dónde podemos ir. ¿Qué otra cosa pide? Bueno, entonces, ¿qué significa? Que yo voy a aplicar esto, ¿me dicen unidades o el monto de venta? Dice. Unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar esto y lo tengo que igualar ¿a cuánto? ¿A cuánto? A 500.000. Bueno, vamos. ¿A cuánto da eso? Yo tengo que aplicar la ecuación y igualar eso a 500.000. Nosotros ahora lo estamos haciendo como a tracción sangre, porque estamos aprendiendo, obviamente. Además, las investigaciones dicen que cuando uno aprende, tienen que escribir. Se tienen que escribir para que un poco vayan fijando los conocimientos. Pero mañana, cuando vamos al laboratorio, lo que tenemos que aprender es modelizar todo esto en una planilla de Excel. En la planilla de Excel tenemos que aprender a modelizar. Entonces, ¿cuántas unidades le van a decir al cliente? O sea, ¿cuántas calculadoras tiene que vender el cliente para que gane 500.000? 500.000, ¿cuántos? Javier dice 188. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Llegan a ese monto? ¿No? Bueno, aplique esa. 8.000 por Q menos 1.000.000, ¿igual a cuánto?
A 500.000. ¿Cuánto da usted? 188. Bueno, 187. 188. ¿Da? ¿Bien? Sí. Bien. ¿A usted cuánto le da? Está haciendo, muy bien. ¿A usted? ¿Cómo es tu nombre? Agustina. ¿Cuánto te da Agustina? 188. Bueno. Bien, ¿y qué otra cosa nos piden? Bueno, muy bien. Eso también se llama análisis de sensibilidad. Y eso pasa muchas veces en las empresas. Bueno, pasa, por ejemplo, eso me pasó el viernes con el cliente. Nosotros hemos calculado el costo del sándwich de milanesa, de la milanesa, que era el producto principal, con un costo de 6.000 pesos el kilo de nalga. Y ya el viernes, ahora el kilo estaba a 6.600, aumentó un 10%. ¿Y qué creen que tenemos que hacer ahí? ¿Qué es lo que está cambiando ahí? En el caso del sándwich de milanesa. El costo variable. ¿Qué pasa en la panadería? ¿No has visto el pan cuando aparece el gremio de los panaderos y dice, bueno, aumentó el precio de la harina? ¿Y qué pasa? Aumenta el precio del pan, porque aumenta el precio del insumo. ¿Y qué yo hago como empresario? Se lo traslado al cliente, o sea, vía precio. ¿Ah? Para que si yo no traslado los aumentos de los costos variables al precio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si estamos en gestión y costo. ¿Qué pasa si yo mantengo el precio y aumentan los costos variables? O sea, me están comiendo la rentabilidad. O sea, ¿qué significa? Que yo estoy vendiendo un producto barato, ¿sí? Pero que para mí es caro. Entonces, ¿qué pasa acá en este caso? ¿Qué es lo que pasó? Hay cambio. ¿Qué cambia? El costo variable. Muy bien. ¿Qué costo variable cambió? Entonces, bueno, yo tengo que, en lugar del costo variable, en lugar de ser 12.000, ¿cuánto va a ser ahora? ¿Ah? El costo variable va a ser 16.500. ¿Qué aumenta también? El precio. ¿Cuánto aumenta el precio? Muy bien. Bueno, entonces la situación, ¿qué pasa? El precio nuevo, ¿cuánto va a ser? El gerente de la compañía hace la aclaración que se espera un aumento del 15% en el precio de los transitores. El precio de los transitores y un 20% del precio de los condensadores, perdón. De los transitores. ¿Y el precio aumenta o no? 150 pesos. ¿Y el precio aumenta? Digo yo, ¿el precio aumenta? No dice nada. Entonces el precio, fíjese, empiezan a aumentar los costos variables y no aumenta el precio. El precio debería ser 20.000. Bueno, el precio es 20.000, no pasó nada, es lo que yo le decía. Eso le pasa muchas veces. Te empiezan a aumentar los costos variables y vos no lo trasladás al cliente. Y ahí vamos a tener un problema. Bueno, él no lo trasladó, dice va a ser 20.000. ¿Y ahora qué pasa con el costo variable? El costo variable era 12.000, que serían los 10.000 más los 2.000, 12.000. Ahora de esos 12.000, creo que aumenta un componente. Dice que los transistores, ¿cuántos son los transistores? 1.000 aumenta un 15%, o sea, ¿aumenta cuánto? Bien, entonces hay un cambio de 150, que es el 15% de los 1.000. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Y después qué otra cosa aumenta? Los condensadores, que es 1.000, ¿verdad? Pero aumenta un 20%. Muy bien, 20%, que sería ¿cuánto? 200. Por lo tanto, ahora el nuevo costo variable, ¿cuánto va a ser? 12.350. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué pasó? El precio sigue siendo el mismo. ¿Qué aumentó? Aumentó el costo variable y ¿qué va a disminuir? La contribución marginal. Entonces, ¿la contribución marginal cuánto va a ser ahora? 7.650. Antes, ¿se acuerdan cuánto era? 8.000. Entonces, disminuye la contribución marginal unitaria, por lo tanto, solamente piensen matemáticamente o piensen como empresario. Che, antes por cada producto yo tenía contribución marginal 8.000. Ahora, por cada calculadora, ¿cuánto tengo? 7.650. ¿Qué le va a pasar al punto de equilibrio? Voy a necesitar más de 125 o menos de 125 calculadoras. Más. El sentido común dice, che, vos estás... La rentabilidad, o sea, la contribución marginal de cada producto es menor, por lo tanto yo voy a necesitar más unidades para llegar al punto de equilibrio. ¿Entienden eso? Bárbaro. Entonces, ¿cuánto va a ser el punto de equilibrio ahora? 131. Bien, antes era ¿cuánto? 125 y ahora es
131. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. ¿Y qué otra cosa pide esto? Y el peso. Bien. Y en pesos sería lo mismo. Entonces, no sería el mismo. Ahora la razón de contribución cambia. Yo tengo que calcular la razón de contribución. La razón de contribución, ¿cuánto va a ser ahora? La razón de contribución van a ser los 7.650 dividido en los 20.000. ¿Cuánto? 38, 0,38. 38,25%. Bien. Entonces, antes era el 40% y ahora es el 38,25%. Entonces, 1.000.000 dividido en 0,3825. ¿Cuánto va a dar el punto de equilibrio ahí? Bueno, muy bien, que serían los 131 por los 20.000, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, de todos modos ya le dejé después las soluciones al profe para que lo suban al campus. Pero primero lo vamos a hacer a mano, ¿no? Si no hacemos todo a mano, no nada de solución. ¿Estamos? Bueno, aprendizaje de este problema. ¿Qué nos quiere decir este problema? Me encanta este problema, porque lo que tiene el problemita es que me presenta los datos, pero los datos así, tiro los datos, entonces yo con lo conceptual lo tengo que ir organizando, lo tengo que ir ordenando, ¿no? Y fíjense qué importante. ¿Se acuerdan que ayer vimos que esto se llama modelo? Y el modelo, ¿qué es? Una simplificación de la realidad. Pero el modelo te va ayudando a ordenarte. Fíjense cómo esto a mí me ha ordenado como para asesorar a la empresa, decir, che, ¿cuántos puntos de equilibrio? ¿Cuánto tenés que vender? ¿Qué pasa si te aumentan los costos de los insumos? ¿Qué va a pasar con el punto de equilibrio? Vamos a la actividad número 2. Si yo tengo un sanatorio, por ejemplo, con 60 camas, con 100 camas, ¿qué necesita el sanatorio con las camas? Que las camas estén ahí vacías. ¿Qué necesitan? Que las ocupen. Muy bien. Y que las ocupen generalmente en una unidad de tiempo que es por día. Porque no sé si las has pasado, ojalá que no, pero bueno, si tienen un momento feliz, alguien tiene familia, va al sanatorio y el sanatorio le va a cobrar la habitación. ¿Y cómo cobra el sanatorio la habitación? Por día. Entonces, por día. Por lo tanto, para que yo sea consistente, a los costos yo también los tengo que llevar a una expresión de día. En realidad es camas día. Esa es la expresión, camas día. Y eso, la capacidad de un sanatorio, de un hotel, se mide por la utilización y es una medida compuesta entre las unidades, o sea, las cantidades de camas o la cantidad de habitaciones, por los días de ocupación. Entonces, ¿cuál es la capacidad máxima? Si yo estoy en el mes, voy a tomar 30 días, o si estoy en el año, 365. Y voy a tener, si yo tengo un sanatorio de 100 camas, ¿cuál es la capacidad máxima? Que los 100 camas estén utilizadas, ¿cuántos días? Los 365. Entonces, 365 por 100, ¿cuánto nos da? 36.500 camas día. Esa es la capacidad. 36.500 camas día se llama. Entonces, ¿qué significa? Si vos lográs que las 100 camas estén ocupadas todo el tiempo, vos tendrías 36.500 camas día. Entonces, el sanatorio tiene esta situación. Entonces, tiene las enfermeras que reciben un salario promedio, dice, de 450. Y estamos evaluando cómo le vamos a pagar a las enfermeras. La enfermería es un costo de soporte de las operaciones, digamos, de las prestaciones médicas. Entonces siempre la enfermera va ayudando. Entonces dice, cada departamento, esto es importante, mire, cada departamento es responsable de su desempeño financiero, los ingresos y los costos se asignan a los departamentos, ¿no? Y los costos variables basados en días pacientes del departamento de obstetricia, el pasado mes fue eso. Entonces, ese monto, ¿qué es? Sería, ¿qué tipo de costo es entonces? Un costo variable. ¿Sí? En el problema, entonces, vamos a ver el caso 2. Entonces, en la aplicación 2, entonces yo tengo que el costo, ¿qué es costo variable unitario o costo variable total?
Es un costo variable total, ¿sí? Es un costo variable total de, ¿cuántos? 31. Bien, 31.500.000. Entonces después dice los costos fijos basados en el número de camas. ¿Cuántos son los costos fijos? Vamos a ver el listado y ya me dice los 59 millones. Después dice las enfermeras se asignan a los departamentos sobre la base de los días pacientes mensuales. Entonces acá nosotros necesitamos los días pacientes. Los días pacientes mensuales. Bien, y dice que, fíjense, esto también pasa así, ¿no? Así no tanto. Estoy trabajando y te dicen, por ejemplo, hay como algunas reglamentaciones que te dicen, cada 8 camas debe un médico, por ejemplo, te dice. Y cada 2 camas debe una enfermera. Inclusive si la patología a veces es más grave, esos valores van bajando, ¿no? Entonces acá, bueno, no nos dicen bien que, bueno, la prestación es obstetricia y te dice, bueno, mira, si vos tenés un volumen entre 10.000 y 12.000 días pacientes, vos tenés que contratar ¿cuántas enfermeras? 30. Y si tenés entre 12.000 y 16.000 días pacientes, tenés que contratar ¿cuántas enfermeras? 35. ¿Sí? 35. Bien. Y entonces ahora le explica esto, ¿no? Y le dice, el total de pacientes, los días pacientes totales, son el número de pacientes multiplicado por el número de días en los cuales están hospitalizados. A cada departamento se le cargan los salarios de las enfermeras asignadas al mismo. Entonces, bueno, yo tengo que ver cuánto le asigno a obstetricia. Y dice, durante el mes pasado, el departamento de obstetricia, dice, tuvo una capacidad de 600 camas, ¿sí? Facturó a cada paciente, acá corrijan, acá creo que ustedes tienen 80.000, es 8.000, ¿sí? Ahí, cero de más. Ojalá sea 80.000. 8.000 diarios y tuvo ingresos por 120 millones. Y acá está la cuestión. Entonces, las camas son 600, la facturación es 8.000 por día. Y tengo los ingresos totales por ¿cuánto? 120 millones. Ahora dice, calcule para el mes que pasó el volumen de actividad en días pacientes. Y eso, ¿qué sé yo del IT? El ingreso total, ¿a qué es igual? ¿A qué igual el ingreso total? El ingreso total, o sea, lo que gana una empresa, ¿a qué es igual? A dos conceptos. ¿A qué? Precio por cantidad, P por Q. Precio por cantidad. Así es, ¿verdad? Que vimos ayer, ¿se acuerdan? Cuando estaba viendo con el profe el cuadrito. P por Q, precio por cantidad. Entonces las ventas totales o el ingreso total es lo mismo, precio por cantidad. ¿Cuánto es mi ingreso total? 120 millones. Bien, el precio, 8.000 por día. ¿Y Q? ¿Qué son Q? Las camas pacientes días. Son las camas pacientes días. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? No, esas son camas, pero esas son camas días. ¿Ve? Camas son 600, pero camas días, o sea, de las 600... Piensen, ¿cuánto es la capacidad total si el mes tiene 30 días? ¿Cuánto es la capacidad? Si yo tengo 600 camas y el mes tiene 30 días, ¿cuánto es la capacidad? 18.000 camas días. 18.000 camas días. O sea que si yo facturé 18.000 camas días, ¿qué significa? Que los 30 días, ¿qué pasó con las camas? Estuvieron ocupadas. Pero justamente charlaba con el gerente de un sanatorio y él dice que, claro,
Es que es como que alguien viene a comprar pan y yo no tengo pan. Entonces, ¿qué pasa si vos vas al sanatorio y decís, no, está todo ocupado, está todo ocupado? Eso es como una mala imagen. O sea, ¿qué significa? Que vos subdimensionaste, digamos, tu demanda, subestimaste tu demanda y tenés más demanda de lo que vos querés. Entonces, siempre el sanatorio, ¿qué tiene que tener? Uno tiene que cruzar, ¿qué tiene que tener? Camas disponibles. Entonces es una capacidad teórica. Entonces, los sanatorios, por supuesto, hay momentos de shock, se llaman shock de demanda. ¿Cuándo hubo shock de demanda en un sanatorio? En la pandemia se llama shock de demanda. ¿Por qué? Porque te viene toda una luz que vos no lo tenías previsto, entonces has visto que, bueno, toda una crisis en realidad. Y hoy, con la epidemia del dengue, también están ahí, ¿no? Era muy fuerte lo que me decía el médico. Me decía esto. Yo le digo porque yo lo reproduzco, porque me decía el médico. Claro, porque vos tenés que ver como un negocio. Y él me dice, Marcelo me dice, si yo tengo un enfermo con dengue, para mí no es rentable porque lo tengo ocupando una cama y solamente el tratamiento es básico, que es suero. Es suero. Entonces, es complicado. Porque bueno, voy a decir, voy a pensarlo en la parte humana, che, una vida, es una persona, puede ser un familiar mío, pero chicos, es un negocio. Es así. ¿Sí? Necesitamos un paciente que no solo ocupe la cama, sino que demande muchos estudios. Claro, que demande estudio, que haga utilización de todo, de los rayos, claro. En cambio decía, el paciente de dengue, ¿no? Dice, solamente lo tenés, me está ocupando una cama, dice. Por supuesto, el tipo lo tiene re claro, ¿no? Y bueno, entonces, acá el Q, ¿qué va a hacer? Q no va a ser, Q es una medida compuesta. ¿Cuánto da Q? 15.000, muy bien. ¿Qué son 15.000 qué? Pacientes día o camas día. Muy bien. Esto es 15.000 pacientes días. O si quieren decir camas días. Camas días. Esa es la medida. Eso pedí al principio. Ahora dice, calcule los días pacientes entonces que habrían sido necesarios para que el departamento de obstetricia recobrara todos los costos fijos, salvo los costos de enfermería. Salvo los de enfermería. Entonces dice, olvídate de los de enfermería. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el costo fijo? ¿Qué me está pidiendo ahí? Así, esas cosas tan difíciles. ¿Qué me está pidiendo que calcule? ¿Sí? Calcule el punto de equilibrio. Pero tenemos que tener en cuenta qué cosa. ¿Qué cosa? Tengo 15.000 pacientes día. ¿Estamos? Los costos variables, ¿cómo los tengo? En totales. Esos 31.500.000. ¿Quién demandó que yo incurra en costos variables de 31.500.000? ¿Quiénes? Las pacientes día. ¿Los cuántos pacientes día? Los 15.000. Por eso necesito esa medida, porque esa es la medida. Los 15.000 pacientes día es la medida que en ocasiona de estos. Porque ¿cómo necesito los costos variables yo? Unitario, por paciente día. Pero yo los tengo por el mes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, divido. ¿Cuánto divido? El costo variable unitario va a ser ¿cuánto? Bien, 31.500.000 dividido en ¿cuánto? 15.000 camas día o pacientes día. Entonces, cada paciente en promedio, claro, tuve que alimentar, tuve que limpiar la cama, tuve que cambiar todo. Entonces, ¿cuánto costó eso? 2.100 pacientes día. Es el costo variable por paciente día o por cama día, como quieran, lo mismo, paciente día, lo mismo. ¿Ah? Entonces, ¿qué puedo calcular ya? Si ya tengo, y cada paciente, ¿cuánto le facturo por día? 8.000. Y por día me cuesta 2.100. ¿Qué puedo calcular? La contribución marginal. Muy bien, la contribución marginal unitaria, ¿a qué va a ser igual? 8.000 menos 2.100. Bien.
2100. 2100, ¿eso cuánto da? El 5.900, ¿qué es eso? La contribución marginal por paciente día. Claro, por eso es que fíjese que no es mucho, pero es entender la lógica. Porque yo recopilé los costos variables totales, pero no me dijeron por día un paciente, no me dicen eso. Pero yo sé que esa medida surge de todos los pacientes día que atendí durante el mes. ¿Y ahora qué dice? Calcule los días pacientes que habrían sido necesarios para que el departamento de obstetricia estuviera en el punto de equilibrio, salvo los costos de enfermería. Olvídese que hay enfermera, no hay enfermera, entonces dígame cuántos son los pacientes día de equilibrio. ¿Qué tengo que dividir? Esto es el punto número 1. El punto número 2, ¿a qué va a ser igual? El punto de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? ¿Ah? ¿Cuánto es el costo fijo? 59 millones, muy bien. ¿Y la contribución marginal? ¿Cuánto es la contribución marginal? 5.900. ¿Cuánto da esto? Muy bien, 10.000 pacientes día. Es decir, olvídense de las enfermeras y solamente con 10.000 pacientes día yo cubro los costos fijos. ¿Sí? Los costos fijos que no tienen en cuenta todavía el costo de las enfermeras. Pero profe, tenemos que pagar las enfermeras. Bueno, veamos entonces cuántas enfermeras vamos a pagar. Muy bien, yo digo, fíjense, tengo que gestionar la información ahora. ¿Cuántos pacientes atendí en el día, en el mes? Por lo tanto, ¿cuántas enfermeras tengo que haber contratado? 35. Entonces, yo tengo que calcular el costo, para hacer el punto 3. Entonces, yo primero tengo que calcular el costo de las enfermeras. Entonces, el costo de las enfermeras van a ser ¿cuánto? 35. ¿Y cada una cuánto cuesta? 400. Muy bien. 450.000. Entonces, el costo ¿cuánto va a ser? 15.750.000. Y ahora, entonces, para calcular el punto de equilibrio ¿qué va a ser igual? A los 59 millones, ¿verdad? Más ¿cuánto? Más los 15.750.000. ¿Dividido en cuánto? 5.900. Es lo mismo que el punto anterior, solamente ¿qué pasó? Que a los costos fijos de 59 millones, ¿qué le sumé? El costo fijo de las enfermeras. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el punto de equilibrio va a ser 12.670, ¿qué? Pacientes día. Muy bien. Hasta el momento, ¿cómo se consideraron las enfermeras? ¿Como qué? Como un costo fijo. Pero resulta como que está negociando y está viendo eso. ¿Y qué dice ahora? Veamos qué pasa si en lugar de tener un costo fijo así por las enfermeras, yo a la enfermera le digo, no le voy a pagar a usted 450.000 el mes, sino le voy a pagar 2.000, ¿verdad? Por día, por paciente día. ¿Sí? Entonces yo reemplazo ahí los niveles de costo fijo empleado. Entonces fíjense, esa decisión, ¿qué implica? Implica que estoy lo que se llama cambiando la estructura de costos. Estoy cambiando la estructura de costos. O sea, la enfermera, eso cuando vean la administración de las operaciones se llama outsourcing. Outsourcing es tercerización. Yo estoy transformando un costo fijo en un costo variable. Eso pasa muchas veces. ¿Vieron el servicio de limpieza? El servicio de limpieza pasa porque dice los supermercados, o yo pago 2 empleados, 3 empleados fijo, o, ¿qué digo? No tengo empleado y lo tercerizo. ¿Qué dice? Llamo a una empresa y terceriza. Entonces, ¿qué es esa estrategia? Esa estrategia lo que hace, transforma costos fijos en costos variables. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué costo fijo voy a tener yo ahora?
Voy a decir teniendo los 59 millones, obviamente. ¿Y el costo de la enfermera dónde van a influir? Muy bien, aumenta el costo variable, por lo tanto, ¿quién disminuye? La contribución marginal unitaria. Entonces, en lugar de tener una contribución marginal de 5.900, ¿cuánto voy a tener? Muy bien, 5.900 le voy a restar ¿cuánto? 2.000. Muy bien, entonces el punto de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? 15.129. Y actualmente, ¿cuánto estaba atendiendo? Mire. 15.000. Estamos en el horno. Si hace eso, ¿le convendrá? Depende. ¿De qué depende? Depende si va a atender más del punto de equilibrio. Eso lo vamos a ver mañana cuando hagamos unos gráficos. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer acá es gráfico V. Tendríamos que cerrar esto con un gráfico V. Y con eso vamos a terminar esta parte. Bien, entonces acá tengo los pacientes día. Y acá voy a tener resultado. En el primer esquema, ¿cuánto tengo de costo fijo? Tengo de costos fijos 40, 50, 60, 70. ¿Cuánto tengo de costo fijo en el primer esquema, cuando todo es costo fijo? 59 millones más los 15.750.000. ¿Cuánto tengo de costo fijo ahí? Bien, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 74. Bien. Ese es el costo fijo y ese costo fijo, ¿qué punto de equilibrio tiene? 12.000, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25. Entonces ese tiene un costo, tiene un punto de equilibrio de 12.000, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a ver si me va bien. Entonces este es el modelo 1. ¿Qué es esto? Punto de equilibrio. ¿Cuánto es el punto de equilibrio? Los 12.700. ¿Me siguen ahí? ¿Qué pasa con el segundo esquema? He transformado la estructura de costo. Ahora, ¿el costo fijo cuánto es? 10, 20, 30, 40, 50. Ahora es 59. Pero el punto de equilibrio ¿cuánto es? 15.129. ¿Sí? Más o menos. Este es el modelo 2. Esto que acabo de graficar se llaman estructuras de costo. Y fíjense cómo se nota el comportamiento del resultado según las decisiones que yo tomé. ¿Qué pasa en el modelo 1 con respecto al modelo 2? ¿Cómo el costo fijo del modelo 1 con respecto al modelo 2? Entonces, el costo fijo del modelo 1 con respecto al costo fijo del modelo 2, ¿cómo es? El costo fijo. ¿Cómo es? ¿Mayor o menor o igual? Mayor. ¿Vamos bien? ¿Y cómo es el costo variable del modelo 1 con respecto al costo variable del modelo 2? Menor. Y esas son decisiones que yo fui tomando. ¿Y qué voy a decir yo? Eso vamos a trabajarlo mañana. Lo que voy a decir yo es que el modelo 1 está apalancado operativamente. O sea, porque tiene una mayor estructura de costo fijo. Tiene más costo fijo y menos costo variable que el modelo 2. El modelo 2 tiene menos costo fijo y más costos variables. ¿O ven eso? Y eso, vamos a ver el problema número 6. El problema número 6 trabaja estas ideas. De estas ideas de estructuras de costos que son muy importantes para los negocios y para un curso de gestión y costos son muy pertinentes. En el problema número 3, ¿cuál es la dificultad? Que ahora, ¿qué tengo? ¿Cuántos productos tengo yo para calcular el punto de equilibrio? 3. Muy bien. Y resulta que todo lo que vimos hasta el momento fue planteado ¿para cuántos productos? Para 1. Entonces tenemos que hacer la extensión de nuestras ecuaciones para más de un producto.
lo que yo necesito ahora es calcular lo que se llama el punto de equilibrio multiproducto. Tengo 3 productos. ¿Sí? Entonces, miren acá. El resultado, ¿a qué va a ser igual? Si yo tengo 3 productos, voy a tener que, la contribución marginal por la cantidad de producto 1, ¿sí? Más la contribución marginal 2 por la cantidad del producto 2, más la contribución marginal del producto 3 por la cantidad del producto 3, menos el costo fijo total, tiene que ser igual a 0. En una ecuación, ¿cuántas incógnitas tengo? 3. Y estamos como en problema. Estamos en problema porque no... entonces, lo que tenemos que hacer es expresar las cantidades como una proporción de cantidades totales, de unidades totales. ¿Qué sé yo? Que si yo sumo la cantidad 1 más la cantidad 2 más la cantidad 3, ¿qué tengo? Una cantidad total. ¿Sí? Entonces yo sé, pero ¿me van siguiendo hasta ahí o no? Lo que yo hice fue desplegar la tercera ecuación porque es de un producto. Pero ahora, ¿cuántos productos tengo yo? 3. Y siempre va a ser la contribución marginal de ese producto por la cantidad que yo vendo de ese producto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que comenzar a trabajar eso para llevarlo a un concepto. Y yo voy a decir, bueno, yo sé que la cantidad total, ¿a qué va a ser igual? La cantidad 1 más la cantidad 2 más la cantidad 3. Yo voy a saber eso. ¿Está? Voy a trabajarlo y voy a tratar de tener lo que se llama una medida que esté, una contribución, se llama así, una contribución marginal ponderada, que esté ponderada por la participación que tiene cada producto en el total de productos. Eso se llama contribución marginal promedio ponderado. Promedio ponderado. Si todas las contribuciones, si yo vendo la misma cantidad de todos los productos, ¿verdad? Cada uno tiene un tercio de peso. Pues usted tiene 3 productos y vende la misma cantidad. Entonces significa que un tercio vendo de cada producto. Pero eso no pasa en realidad. Voy a vender 4 productos de un lado, 5 del otro, 8 del otro. Y entonces no es proporcional. Entonces yo tengo que ponderar. Yo tengo que ponderar. Y esas ponderaciones se van a llamar, la ponderación va a ser siempre Q sub I sobre la Q sub total. Eso va a ser el porcentaje. Eso va a ser la participación que tenga cada línea de producto en el total. ¿Sí? Si yo vendo, por ejemplo, está con los sándwiches. Si yo vendo 10 sándwiches, 5 de milanesa, 3 lomitos y 2 hamburguesas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo vengo de 10 sándwiches. ¿Sí? De los 10, 5 han sido de milanesa, 3 lomitos y 2 hamburguesas. Por ejemplo. El cliente nuestro tiene su capacidad en panes, por ejemplo. Entonces él vende panes, dice. Yo vendo panes en función de eso. Entonces, si yo vendí 10 unidades, ¿qué puedo decir yo? ¿Cuál es la mezcla ahí? En porcentaje. ¿Qué dice usted? Del total de panes que vendió, de productos que vendió, ¿qué dice? ¿Cuántos representan milanesas? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto? El 5 sobre 10, que es lo que yo acabo de decir, Q sub I sobre Q sub total. 5 sobre 10. ¿Vamos bien? El 50% fueron milanesas, ¿cuántos fueron lomitos? El 30% fueron lomitos, ¿y cuántos fueron hamburguesas? El 20%. Eso es lo que yo acabo de poner ahí, Q sub I sobre Q total, que esa es la ponderación, ¿sí? El porcentaje. Y con eso yo voy a trabajar ahora, para calcular este punto de equilibrio en cantidades. Entonces, fíjense, ustedes saben por matemática que si yo multiplico y divido por lo mismo, no pasa nada en la expresión. No pasa absolutamente nada. Entonces, yo en cada miembro voy a multiplicar y voy a dividir por Q total. Por Q total.
¿Sí? Por Q total. Entonces, fíjense, yo voy a tener contribución marginal 1 por Q sub 1, pero por Q total sobre Q total. ¿Cambio algo? ¿Por qué? Porque Q total sobre Q total, ¿cuánto es? 10 sobre 10, ¿cuánto es? 10 sobre 10, ¿cuánto es? 1. Y esto por 1 sigue siendo lo mismo, ¿o no? ¿Sí? Vamos. Entonces, más la contribución marginal 2 por la cantidad 2 sobre Q total, más la contribución marginal 3 por la cantidad 3 sobre Q total, ¿sí? Menos el costo fijo total tiene que ser igual a 0. Yo voy a sacar de toda esta expresión, voy a sacar factor común, el Q total que está en el numerador. Voy a sacar la expresión del Q total del numerador. Lo voy a sacar. Y miren qué me va a quedar. Me va a quedar la contribución marginal 1 por Q sub 1 sobre el Q total más la contribución marginal 2 por el Q sub 2 sobre el Q total más la contribución marginal 3 por el Q sub 3 sobre Q3 sobre el Q total. Todo eso por el Q total menos el costo fijo total igual a 0. Y entonces esa expresión es, fíjense, la contribución marginal de cada producto. En este caso serían milanesa, lomitos y hamburguesas. Entonces, fíjense, el Q sub 1 sobre Q total, ¿cuánto es el porcentaje? 0,50. El Q sub 2 sobre Q total, ¿cuánto sería? 0,30. Eso se llama la mezcla de ventas. Los mercadólogos lo que hacen, les interesa mucho la mezcla de ventas. Decir, bueno, che, de tu línea de productos, ¿cuál es el que más vende? El 60%, 70% va acá. Entonces ellos van investigando y dicen, no, bueno, este producto estoy vendiendo el 20%. Entonces eso lo quiero, o lo elimino, lo estimulo, algo tiene que hacer. Hago una promo, bueno, no sé. No, ya no sirve eso, pasó de moda, bueno, tengo que desechar. ¿Ah? Entonces eso se llama mezcla de ventas. Es decir, de todas las unidades que yo vendo, ¿qué porcentaje vendo de cada línea de producto? Eso es el mundo real. Bueno, entonces, así me calculo esto, y esto es la famosa, esta es la famosa contribución marginal promedio ponderado. Y yo siempre le pongo una estrellita, porque es la contribución marginal promedio ponderado, porque es un promedio. Es un promedio, pero está ponderado porque yo lo pondero sobre las cantidades. Entonces yo tengo que organizar los datos. Fíjense que ahora voy a organizar los datos que están como muy analíticos. Yo tengo 3 productos, ¿verdad? ¿Qué productos tengo? Las puertas, las ventanas y los ventiluces. ¿Sí? Los ventiluces. De esos 3 productos, ¿qué tengo yo? Canten. Primero que tengo, antes del costo, vamos a vender, el precio. Vamos a tener el precio. ¿Qué precio tengo? Canten. Fíjense cómo está ahí. Ahí está cómo. Relatado, ¿o no? Así pasa. Dice, che, ¿cuánto vende esto? Te lo va a contar. Y yo lo voy a estructurar ahora. Fíjense cómo yo ya estoy pensando en columna, en fila. ¿Cuánto es el precio de las puertas? 164.000. ¿De las ventanas? ¿Y de los ventiluces? 25.000. Vamos. Costo variable. El costo variable de las puertas está en el temario. ¿Cuánto? 87.000. De las ventanas, 43.000 y 21.000. Precio menos costos variables que tengo. Contribución marginal unitaria, ¿verdad? Por unidad. Porque estos son por unidad. ¿Cuánto? 77.000, muy bien. ¿Cuánto en las ventanas? 37.000, muy bien. Y 4.000. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa necesito? Necesito las cantidades Q. ¿Cuántas son las Q?
Tengo, de las Q tengo 180 de puertas. ¿De ventanas? 144. 120. ¿Cuánto es el total? De acá, ¿cuántas unidades vendo? Ya sé que no puedo sumar esto, pero vamos a sumarlo para hacer las proporciones. ¿Cuántas unidades tenemos? 444. Vamos a sacar el porcentaje. Esto es el 100%. ¿Cuánto representan las puertas? A ver, muy bien, 41. Muy bien, pilla. 32 y 27. Todo eso tiene que sumar 100. Ese es el porcentaje. Bueno, y me dice calcule el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo el punto de equilibrio? ¿Qué tengo que calcular yo? Voy a calcular la contribución marginal promedio ponderada. La tengo que calcular. ¿Sí? Y fíjense cómo se calcula. Es la contribución, miren, es la contribución marginal por la participación. ¿Sí? Y sumo. Entonces yo directamente ya tengo la contribución marginal, ¿cuánto? 77 por 0,41. Más 37.000 por 0,32. ¿Sí? Vamos a poner porcentaje esto. Y así voy a calcularlo yo la contribución marginal promedio ponderado. Bueno, canten, a ver. 47 por 41 por 0,41, ¿cuánto da? 570. Bueno. Esta va a ser 37.000 por 0,32. 11.840. Y esta va a ser 4.000 por el 27%. 1.080. Y el total, sumo el total. 44.000. ¿Cómo se llama eso? Esa es la contribución marginal promedio ponderada. ¿Sí? Contribución marginal promedio ponderada. Por lo tanto, el punto de equilibrio, ¿a qué base que va el punto de equilibrio? ¿Cuántos son los costos fijos totales? 12 millones. 12 millones y lo divido en la contribución marginal promedio ponderado. ¿Cuánto es la contribución marginal promedio ponderado entonces? Bien. 44.490. ¿Y eso me va a dar cuántas unidades? Bien, 270. Eso son 170 unidades totales. Pero yo necesito llevarlo ¿a qué? A las puertas, a las ventanas y a las ventiluces. ¿Cómo lo voy a llevar? Aplicando muy bien esto. Aplicando la mezcla. Porque esto, por favor, esto se llama mezcla. Se llama mezcla de ventas. ¿Sí? Esa se llama la mezcla de ventas en unidades. Entonces, ¿cómo voy a llevar el punto de equilibrio ahora para cada tipo de producto? Pues yo le digo al dueño, vos tenés que vender 270 unidades. ¿Unidades de qué? Si yo vendo puertas, vendo ventanas y vendo ventiluces. Entonces, ¿cómo llevo esas cantidades totales a cada uno de los productos? ¿A través de qué? ¿De qué? De la mezcla. A través de la mezcla de ventas, yo sé que las puertas, ¿cuántos representan? Muy bien, o sea, el 41%, o sea, 0,41, ¿de quién? De 270. El 0,32 de 270 para hacer para las ventanas. Y el 0,27 de 270 van a ser los ventiluces. ¿Vamos bien? ¿Cuánto da el primero? Muy bien, 111. Bien, 111, 86, 73. Era para ver si estaban atentos. 73. ¿Estamos? ¿Está? Todo eso, ¿cuánto tiene que sumar eso? 270. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo se llama eso? Punto de equilibrio multiproductos. El punto 1, el punto de equilibrio, y cuántas unidades de cada producto se espera que se vendan en el punto de equilibrio. Y ahora, vamos al punto número 3, van a hacer solo ustedes. A ver, quiero que lo hagan solo. Dice que ahora, y con eso nos vamos.
Dice que ahora la compañía necesita ahora una utilidad de 8 millones. Entonces, ¿cuántas unidades tiene que producir y vender entonces para generar esos ingresos? En lugar de los 12 millones, ¿qué tengo que sumar? ¿En cuánto los tengo que...? En la utilidad meta se llama eso. ¿Cómo? A los 12 millones le tengo que sumar. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? 20 millones. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo divido ahora en 44.490. ¿Cuántas unidades da eso? 450. Muy bien. 450. Me encanta el pizarrón, chicos. 450. Entonces, 450, esto. Si yo tuviese Excel, lo hago más rápido todavía, pero no importa. La idea es que ustedes entiendan la lógica para que cuando hagamos en Excel, lo parametrizamos y vamos calculando los datos y sale. Entonces, 450. ¿Estamos? Y ahora 450 le aplico la mezcla. Pues yo le tengo que decir, che, ¿cuántas puertas, ventanas y 20 luces vas a vender? ¿Cuánto? 450 por 0,41. ¿Cuánto da eso? 185, bien. El otro. 185, el otro. 144 y el otro. 121. 21 vamos a poner para que da todo esto. 450. Son aproximados. ¿Por qué? Porque tenemos un error de redondeo. Cuando lo hagamos en Excel, va a haber una diferencia de 1, de 2, porque Excel va a tomar todos los decimales, nada más por eso. ¿Eh? Pero lo importante es que ustedes entiendan la mecánica.